Buenas noches, amigas y amigos viajeros. A ver, pónganse ustedes en posición. Asia Central. Esa parte a la que ni ustedes ni yo le llamábamos Asia, porque estaba debajo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y le llamamos Rusia, equivocadamente, Asia Central. Allí estaban todos los Istán, Uzbekistán, Tayikistán, etcétera, etcétera, etcétera. Siglo XII, Gengis Khan, el mongol que lo arrasó todo y destruyó todo lo que encontraba a su paso. Pasa por el medio de ese territorio, que era Uzbekistán, y menos Bujará, que le gustó la plaza, lo destruyó todo. Siglo XIII, aparece Marco Polo, aquel veneciano, viajero, probablemente un poco loco, que desde Venecia se larga 7.000 kilómetros adelante hasta que llega a Xi'an, a la China. Porra, descubre la seda. Dice, ostras, esto en Venecia y en Estambul arrasa, allí vendo lo que quiero de esto. Se carga camellos y se vuelve los 7.000 kilómetros hasta que llega a Estambul. Y en Estambul dice, porra, si allá en China no conocen las especies, vuelve a cargar los camellos y se larga hasta Xi'an. Claro, el recorrido era larguísimo, no había manera de llegar de un tirón. Entonces deciden establecer un punto medio en el que hacer muchos caravansarais. Caravansarais son posadas de caravanas en las que dormía el caravanero, los dromedarios, intercambiaban cultura, intercambiaban mercancías, vendían, compraban. A todo esto, en el siglo XIII, finales del XIII, principios del XIV, aparece un ciudadano que se llama Tamerlán, que se dedica a poner como una pera el territorio aquel de Uzbekistán y hace de Samarcanda su capital, la pone preciosa. Bueno, pues en esta ruta de la seda de Marco Polo deciden que el punto medio en el que van a hacer todos esos caravansarais va a ser Samarcanda. En consecuencia, Bujará, que está cerca, Jibá, que está cerca, y crean la llamada Ruta de la Seda. Pues muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de la Ruta de la Seda, de Samarcanda, de Bujará, de Tashkent y de Jibá. ¿Les gusta? Me están acompañando expertos en el tema. Señoras, primero, Marta. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Manolo. Marta Galindo, Viajes Margali. A su lado, Javier Vázquez. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Manolo. De Politours. Él nos ayudó a hacer la presentación en la fiesta del Club Viajeros Solitarios en diciembre, ¿se acuerdan? Pues ahí estuvo. Y Santiago Vázquez. Santiago, buenas noches, efectivamente. Hola, buenas noches. Gracias por estar de nuevo aquí. Es un país que me enamora, este destino. Ya lo sabes. Fui varias veces y es muy enriquecedor. Sí, bueno, no, y que es que la historia del país es una historia fascinante, ¿no? O sea, da gusto. Bueno, pues juntos vamos hoy a tratar el tema de Uzbekistán, que es como se llama el país donde están estas ciudades, y vamos a hablar del viaje que vosotros habéis preparado a petición de Viajes Margali para el Club Viajeros Solitarios y que os ha quedado tan joya como siempre. Es la tercera vez que lo hacéis y yo creo que tendrá que salir tan bien como los otros dos, o mejor, porque se aprende de la experiencia. Marta, ¿tú escoges este destino por exótico, por la historia, o porque tienes ganas de ir? Pues es lo que te voy a decir, si voy a ser sincera, los expertos aquí hoy sois vosotros tres, porque como bien sabéis, yo no he estado, ¿vale? Y la verdad es que tengo muchísimas ganas, dicho por ti, dicho por Santi, y como lo voy a acompañar yo, nunca a veces decimos quiénes van a uno u otro, pero lo voy a acompañar yo, pues lo elegimos precisamente para volver a ofrecerlo por el éxito que siempre ha tenido en el club y porque así de paso, pues yo también voy y disfruto de te encantará este espero que sí, espero y que le sí. meterás, es que esto que estarás harto de oírme decir en las presentaciones de que no existía, es que es cierto, no existía, para ninguno de nosotros existía. En el libro de geografía vieron una mancha encima y era Rusia. Sí, hablábamos de la Ruta de la Seda, como bien dijiste antes, y de Marco Polo, pero realmente no lo teníamos centrado, claro. No lo teníamos ubicado. Pensábamos que era, bueno, pues una historia, una leyenda más, lógicamente cierta, pero como que en nuestra época actual no estaba reflejada en ningún destino. Y sí que existe y está aquí, la famosa Ruta de la Seda. Y yo les recomiendo a todos ustedes, verán, yo cuando la primera vez
el pesado de Santiago Vázquez, que era un coñazo, me insistía en ir a Samarcanda. Yo no veía aquello tan lejos, tan dispar, bueno, pues dije, pues algo tiene que tener, porque normalmente tiene razón siempre, ¿no? Me puse a leer y empezó a entusiasmarme. Luego empiezas a ver fotografías y te entusiasma más. Y cuando vas, te enamora. O sea, mucha gente cae en la trampa de compararlo con Persia, con Irán. Sí. Yo creo que es una trampa. Sí. Son distintos. Son distintos, completamente. Son distintos. Sí. Los dos se suplementan, vale. pero Uzbekistán es... Sí, Uzbekistán tiene una personalidad. Claro, los persas tienen el marchamo y la etiqueta de los dueños del mundo. O sea, dominaron todo lo que quisieron, ¿no? Y tienen un territorio, y aún encima hoy siguen siendo ricos, porra. Sí. Claro, que no le pasa a Uzbekistán. No, y mucha mezcla de la arquitectura islámica, que es la copia precisamente de lo que es Samarcanda, de las madrazas, etcétera, que después se puede hacer un repaso y lo bueno que tienes es que retrocedes en el tiempo y llegas allí y dices, o sea, son muy hospitalarios este pueblo. Sí, muy sonrientes, claro, muy humilde. Y esto, Marta, vas a ver, y los espectadores y los clientes de verdad que se animen, porque es un viaje único para conocer el comienzo de la ruta de la seda. Yo creo que el comienzo y el asentamiento. Y el asentamiento, justo. La riqueza que aquello generaba, vamos, ni te cuento. Ya viste el colorido de las madrazas, ¿no? Que decían los... Si te parece, lo vamos a ver todos juntos. Bueno, perfecto. Vamos a poner un vídeo de 23 minutos. Hablo un poquito más por si se quiere levantar al baño un segundo, pero son 23 minutos seguidos de un refrito del último reportaje que hicimos en el último viaje del Club Viajeros Solitarios allí. Seguro que les va a gustar, es trocitos de Tashkent, de Jibá, de Bujará y de Samarcanda. Pues ahí está. Si os parece, vamos a verlo y luego en la segunda parte del programa hablamos de esto que habéis escrito y qué vamos a hacer. Adelante con el vídeo. Para la mayoría de los españoles, incluso con cierto nivel cultural, Uzbekistán es uno de esos países que prácticamente nunca existió. En los mapas que conocíamos hasta hace apenas 10 años, aparecía como una enorme mancha blanca o amarillenta a mitad de camino entre Europa y Asia, bajo las siglas de la Unión Soviética. La realidad es que en ese inmenso territorio de Asia Central se hallaban y se hallan una serie de repúblicas con una importante historia a sus espaldas y gran acervo cultural. Entre ellos encontramos a Kazajistán, Turkmenistán, Kirguistán, Tayikistán y la que hoy nos proponíamos comenzar a visitar, Uzbekistán, importantísimo eslabón en la famosa ruta de la seda. Con 11 horas de viaje desde Santiago de Compostela vía Estambul, tras un buen desayuno y una buena ducha, comenzamos a visitar las joyas de Tashkent, capital de Uzbekistán y su ciudad más poblada con más de 4 millones de personas en su entorno. Contemplada en su entorno geográfico, Tashkent, situada en el corazón de Asia Central, es una ciudad moderna, dotada de metro, tranvías, trolebuses y autobuses, así como teatros, escuelas superiores, universidades, bibliotecas y museos. Al caer la tarde, cuando ya el sol permitía pasear relajadamente, caminando desde nuestro hotel nos dirigimos hacia una de las plazas centrales y más importantes de Tashkent, la gran plaza de Amir Timur. Comenzó a construirse en el siglo XIX, cuando Tashkent era el centro de la comandancia militar de Turquestán, como parte del Imperio ruso. Pero fue ya en 2009 cuando esta plaza se transforma en lo grande y bella plaza ajardinada que es hoy, con una superficie que llega a los 10.000 metros cuadrados. La plaza de Amir Timur está rodeada de importantes edificios, así el emblemático Hotel Uzbekistán, la Universidad de Derecho, el Museo de Amir Timur, conocido como Tashkent Chims, y los foros Palace o Palacio de Congresos, una de las estructuras arquitectónicas más grandiosas de Tashkent, cuya cúpula parece coronada con figuras de cigüeñas. Justo en el centro de la plaza se levanta un monumento al excepcional comandante y estadista del siglo XIV, Amir Timur, quien logró fundar un Estado unido de 27 países, abarcando un vasto territorio que abarcaba desde el Mediterráneo hasta la India. El monumento esculpido en bronce representa a Amir Timur
con insignias imperiales sobre un caballo de lado. A sus pies en el zócalo aparece en 4 idiomas el famoso lema de 1500. La fuerza está en la justicia. En la mañana del tercer día de viaje deberíamos atravesar más de 1000 kilómetros de este a oeste, de los 1430 kilómetros que tiene de largo este país. A bordo de un Airbus 320 de la compañía Uzbekistan Airlines, volando desde el aeropuerto de Tashkent, situado en el este del país, hasta Urgen, ubicado cerca del extremo oeste y a pocos kilómetros de la frontera con Turkmenistán, sus vecinos del sur. Nuestro objetivo era Givá, la histórica ciudad de la Ruta de la Seda, a solo 30 kilómetros de Urgen. Hemos llegado a Givá. Givá es una de las ciudades más importantes en la denominación de la Ruta de la Seda. Probablemente en este país que alcanza su fama actualmente en el mundo del turismo gracias a la Ruta de la Seda, estas 3 ciudades, Givá, Bujará y Samarcanda, son las que lo definen. Ayer estuvimos en Tashkent y hoy estamos en Givá. Vamos adentro de las murallas y prometemos enseñárselas enteras. Según la leyenda, Givá fue fundada en el lugar donde Sem, el hijo de Noé, cavó los pozos de Heibán. Llama la atención que en las propias murallas aparecen una serie de tumbas que al parecer quizás fuesen ficticias, pensando que el enemigo no derribaría murallas donde descansaban cadáveres. La región, particularmente árida, desarrolló un complejo sistema de irrigación a partir del segundo milenio antes de Cristo y fue ocupada por diferentes conquistadores, persas, griegos, árabes, mongoles y uzbecos. En Givá nació el matemático Al-Khwarizmi, que falleció en el año 850, y aquí le levantaron una estatua. Atravesando la puerta del oeste accedemos al interior de las murallas y al Ibchan Kalá, el barrio histórico que da origen a esta ciudad. Ibchan Kalá era la última escala que tenían las caravanas de la Ruta de la Seda antes de adentrarse en las profundidades del desierto con dirección a Persia. En este mural sobre las murallas se reproduce la antigua y más amplia Ruta de la Seda, que abarcaba desde Xi'an en China hasta la lejana península ibérica al oeste y sobrepasaba el imperio persa en dirección sur. Una vez dentro de las murallas, el barrio de Ibchan Kalá se muestra como un complejo arquitectónico construido a través de los siglos XII hasta el XIX, como un verdadero museo vivo al aire libre y ejemplo bien conservado de la arquitectura musulmana que se desarrolló en Asia Central. Todo esto le valió la declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1990. En el interior del complejo se encuentra el minarete Kalta Minor y la madrasa Amin Khan, el palacio Kun Aya Ark, la madraza de Mohammed Rahim Khan, la madraza de Islam Kodja y su minarete. El arte y la historia se mezclan en esta pequeña ciudad de fantasía con el espíritu mercantilista de los uzbecos, que aprovechan cualquier lugar disponible para ofrecer sus mercancías. El minarete Kalta Minor es el símbolo de Givá. Tiene 14,5 metros de diámetro en la base y una altura de 29 metros. Visitamos el Muhmakkan, la sala para las recepciones y otras dependencias en un precioso patio lleno de columnas. Cuando estábamos a punto de abandonar el recinto, detrás de una de las puertas del patio, nos pareció escuchar una música procedente del interior. Tras abrir la puerta, encontramos a una joven que con absoluta devoción tocaba una especie de sitar uzbeco. Le pedimos que continuase tocando y que nos permitiese grabarla. Y este fue el resultado. Finalizado el improvisado concierto, le agradecimos su amabilidad y ella nos presentó a su madre y a su hermana.
Hemos llegado a Bujara. A Bujara le llaman la perla de Uzbekistán y probablemente junto con Samarcanda son las dos ciudades más importantes de toda la ruta de la seda y por supuesto de Uzbekistán. Me refiero a la importancia cultural, artística. El monumento que tenemos detrás de nosotros, que será el primero que vamos a visitar, es el mausoleo de Ismail Semanita, el fundador de la dinastía de los semanitas. A lo largo de ahora empezaremos a contaros la historia, la fantástica historia que empieza 5 siglos antes de Cristo de esta milenaria ciudad. Ahí vamos. Bujará es la quinta ciudad más poblada de Uzbekistán, con una población en la actualidad que ronda los 400.000 habitantes. Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1993 y nuestro hotel se hallaba justo en el centro de él. Pasear por sus calles, plazas y pasadizos te transporta a lugares que solo imaginamos en cuentos orientales. Probablemente el punto cumbre de esta ciudad se halla en la plaza Poikalayan. Cuando sobre el año 1220 el terrible invasor mongol Gengis Khan llegó aquí, tras de sí solo dejaba horror y destrucción. Al entrar en esta plaza quedó impresionado por su belleza y al alzar su cabeza para contemplar entero el minarete Kalon, dicen que se le cayó su gorro y debió agacharse para recogerlo. Sonriendo comentó: "Esta es la primera ciudad ante la que me tengo que inclinar", y ordenó que nada de esta plaza fuera destruido. El minarete es la pieza más antigua y más conocida de la plaza. Se la conoce más correctamente como Minar-i, al que también llaman la Torre de la Muerte, porque durante siglos los criminales fueron ejecutados al ser lanzados de la parte superior. Fue construida en 1121 por Arslan Khan. Justo enfrente, formando un eje con la entrada de la mezquita Kalyan, en 1536 se concluyó la construcción de la madrasa Miri Arab, que se le atribuye al jefe Abdullah Yamani del Yemen. Desde la reconquista de Amir Timur de Bujará en el siglo XIV, las madrasas o escuelas coránicas toman una gran importancia en Asia Central y con ellas se recupera la cultura y la ciencia. En esta bellísima madrasa de Miri Arab aparecen citas e inscripciones coránicas hablando de la ciencia. Túneles con más de 3 siglos de antigüedad conectan la zona de la plaza Poikalayan con la también histórica zona del estanque Liabi Haut. Bajo estos túneles se ha establecido un auténtico zoco muy al estilo árabe del que pudimos disfrutar a plena satisfacción. Un auténtico zoco que sacaba a la luz muchas de las estupendas artesanías que la mayoría de los viajeros del mundo, bueno, o quizás más bien las viajeras del mundo, estarán encantadas de encontrar. La fortaleza Ark, o Castillo del Rey, es la más vieja de todas las construcciones de esta tan antigua ciudad. Era la residencia de los Khan, o reyes de Bujará, y tras las últimas excavaciones se estima que sus orígenes se remontan al siglo XIV a.C. Aquí no solo existían instituciones estatales, sino también viviendas del emir, sus mujeres, parientes y sus criados. La fortaleza se construyó sobre una colina artificial de 20 metros de altura y la construcción actual data de 1669. En su gran puerta llaman la atención las 2 torres de 2 pisos, unidos sobre la puerta por una galería enrejada. Desde su parte más alta se disfruta de una buena vista sobre la ciudad. Antes de ir a comer nos acercamos a visitar el pequeño pero curioso Chor Minor, que es la antigua entrada de una madrasa que ya no existe. Para llegar a él hay que caminar por unas callejuelas laberínticas
hasta llegar a la plaza donde se abre un espacio en cuyo centro aparece este bello edificio. Chor Minor significa 4 alminares y fue construido en 1807 por un rico habitante de Turkmenistán, el califa Nizamkul. Dado su peculiar estilo, se ha convertido en uno de los símbolos de Bujará. Siguiendo a estas 3 señoras uzbecas, penetramos en uno de ellos y pudimos apreciar la diversidad de interesantes recuerdos que aquí se ofrecen a los viajeros que lo visitan. Telas, fulares, muñecas de trapo, instrumentos musicales, pinturas, cuchillos y un sinfín de objetos de Uzbekistán. Cerca de este bazar se encuentra la madrasa de Nadir Devan Begui. A principios del siglo XVII se creó como un caravansar, pero al poco tiempo, en 1622, fue transformada en madrasa. Probablemente sea una de las más originales de Bujará. La puerta está ricamente decorada, tanto por los colores empleados como por los motivos de animales, que muy raramente aparecen en las decoraciones islámicas. El viaje que el Club Viajeros Solitarios estaba realizando al corazón de la Ruta de la Seda en Uzbekistán hoy llegaba a un punto culminante en la ciudad de Samarcanda, una de las ciudades más antiguas del mundo aún habitadas. Dada su ubicación, Samarcanda prosperó debido a estar localizada en el centro de la Ruta de la Seda entre China y Europa. Llegó a ser una de las ciudades más grandes del Asia Central, alcanzando el 1.000.000 de habitantes en el siglo XIV. La primera visita a esta ciudad comenzó por el mausoleo de Amir Timur, al que nosotros conocemos como Tamerlán. Es el héroe nacional más importante que vivió entre 1336 y 1405, consiguiendo las mayores glorias para este país. Bajo el nombre de Afrasiab, se tiene referencia a Samarcanda desde el siglo VII a.C., pero su auténtica edad dorada la conoce bajo la jefatura de Tamerlán en los siglos XIV y XV. En 1370, Tamerlán decidió hacerse de Samarcanda capital de su imperio, que se extendía desde la India hasta Turquía. Durante 35 años construyó una nueva ciudad, poblándola de artesanos de todas las regiones donde había conquistado, ganándose así fama de sabio y generoso. Samarcanda se convirtió en el centro de la región de Transoania. Amir Timur tuvo una muerte prematura. Un siglo después de los viajes de Marco Polo por la Ruta de la Seda, en 1404, el embajador del rey castellano Enrique III, Ruy González de Clavijo, llegó a Samarcanda con la intención de crear una alianza con Tamerlán para guerrear contra los turcos. Pero la prematura muerte del emir frustró estas intenciones y quién sabe qué futuras alianzas. La mezquita de Bibi Hanun fue comenzada a construir en 1399, después de la llegada victoriosa de Amir Timur de la conquista de la India, y fue finalizada en 1404. Algunos sostienen que esta gigantesca mezquita en ruinas fue construida por la esposa o favorita de Tamerlán, Bibi Hanun, mientras que éste estaba de campaña fuera de la ciudad. Según una de las leyendas, el arquitecto cayó enamorado de ella y se negó a completar el trabajo acordado a menos que ella lo besara. Finalmente así sucedió, pero el beso dejó una marca en ella. Al descubrirla Tamerlán, su indignación fue tal que mandó a buscar al arquitecto, pero ya había muerto. No existe una fuente fiable que mencione a la esposa de Tamerlán, conocida por el nombre de Bibi Hanun, que en persa significa la reina de todas las mujeres. En cualquier caso, la mezquita, con su puerta principal de más de 35 metros de altura, es uno de los más grandes y grandiosos edificios de Samarcanda. Tiene 4 minaretes. El patio central estaba enlosado con placas de mármol y de cerámica y estaba rodeado por un corredor de arcadas con 400 columnas de mármol blanco coronadas por cúpulas. La mayoría de la mezquita se derrumbó en un terremoto en 1897, pero ahora ha sido restaurada por el gobierno con el azulejo original.
Muy cerca de la mezquita de Bibi Hanun se halla el mercado principal de Samarcanda, conocido como Mercado Central de Siap. Dado nuestro gran interés por todos los mercados del mundo, decidimos dedicarle un par de horas de visita. Este colorista mercado, tanto de pan y dulces como de frutas y legumbres, pronto se convirtió en uno de nuestros lugares favoritos en esta ciudad tan llena de atractivos. En pocos minutos tuvimos la sensación de haber retrocedido al pasado y que se hubiera parado el tiempo, ya que su forma de comprar no tiene nada que ver con la practicada en nuestra sociedad. Sus vendedores son muy amables y no dudan en que pruebes cualquiera de los múltiples productos que venden antes de que los compres. En un lugar lleno de diferentes colores, muy animado y con gentes de todas las razas negociando todo lo que quieren comprar. Ya en la calle encontramos muchos vendedores del típico pan uzbeco. Para ellos tiene gran importancia y lo hay de muchas formas y muy decorados según para la hora y a la ocasión a que se refiere. Se cuece en el típico tandir y se ofrece por las calles en originales carritos. Dentro del mercado se vende de todo: especias, legumbres, pan, dulces, caramelos, frutos secos, verduras, frutas, quesos frescos, mantequilla, miel, pasteles, etcétera, etcétera. Todos los puestos se colocan en una especie de mercado de abastos cubierto con sus artículos colocados a lo largo de diferentes mostradores de piedra. En nuestra fantástica mañana recorriendo el mercado Siap de Samarcanda no faltó de nada, desde la disputa entre una tendera joven con una veterana, hasta un poeta ciego, casi de libro, que recorría los corredores del mercado recitando sus salmos al compás de su pandereta. Los sacos y grandes recipientes de las distintas especies llenaban esta zona del mercado. Una vendedora trató de explicarnos en su idioma el contenido de cada uno. Azafrán de la mejor calidad, sésamo negro, paprika casi roja y un muy picante chile. El principal objetivo de este viaje del Club Viajeros Solitarios a Uzbekistán era descubrir el Asia Central y algunas de sus fantásticas joyas. Hoy estábamos a punto de entrar en una de ellas, la Plaza Registán de Samarcanda, el lugar por donde pasaban todos los caminos de esta mítica ruta de la seda, punto de encuentro del conocimiento de Asia Central. Fueron los mercaderes y los científicos de la época quienes hicieron Samarcanda mítica. Está formada por tres grandes madrasas: la madrasa Ulugh, situada en el oeste, terminada en 1420 durante el gobierno de Ulugh y contiene mosaicos con temas astronómicos. La madrasa Sherdar, situada en el este, finalizada en 1636 por el saibanita Emir Jalangum Bahur, reflejo exacto de la anterior, a excepción de los dos rugientes tigres que desafían la prohibición del Islam de presentar seres vivos. Y por fin, la fantástica madrasa Tiyakari, situada en el medio de las otras dos, y que se terminó en 1660 de la mano también del monarca o emir Jaluktum. Es la más grande y completa de las tres madrazas, ya que se compone de un conjunto formado por la mezquita de invierno del siglo XVII y otras dos galerías. Esta madrasa fue construida después de la de Ulugh e hizo tanto la función de madraza como de mezquita. Su interior es el más bello de las tres, pues aparte del bonito patio, hay una pequeña mezquita con una cúpula dorada realmente increíble. Lo que más llama la atención de la madrasa es su fantástica e impresionante cúpula de color azul y la decoración de oro de su interior, ya que precisamente la traducción de su nombre, Tiyakari, quiere decir cubierta de oro. Si elevas la mirada hacia su cúpula central, te ves absolutamente cubierto por el intenso brillo del oro y una fantástica combinación de colores amarillos y azules que te dejan impresionado. Tiyakari posee además otras dependencias en las que se venden recuerdos y un pequeño museo de Samarcanda. Samarcanda suma 5.000 años de historia
durante los que se desarrolló bajo la mezcla de influencias persas, indias, árabes, chinas y de Occidente. Quizás por todo ello, la UNESCO la inscribió como Patrimonio de la Humanidad bajo el nombre de Samarcanda, encrucijada de las culturas. Alcanzó su plenitud bajo el reino de Tamerlán en los siglos XIV y XV, convirtiéndose en la suntuosa capital del más vasto imperio islámico de la historia. Esta magna necrópolis de Shahi-Zindá incluye mausoleos y otros edificios rituales de los siglos IX al XIV y del XIX. Su nombre significa el rey vivo y está conectado con la leyenda de Qusay ibn Abbas, el primo del profeta Mahoma, que fue enterrado aquí. Y esto es Uzbekistán, Samarcanda. ¿Lo recuerdas así, Santi? Me trae unos grandes recuerdos. Sí, sí, a mí también, muy bonitos. Bueno, no perdamos ni un minuto más. Si os parece, vamos a un minuto de publicidad, un par de minutos de publicidad, y volvemos para contarles qué es lo que estos señores han preparado para que en el mes de mayo, a principios de mayo, cuando aún no hace calor, se estén viajando todos los que ustedes que deseen a Samarcanda, Bujará y Jibá. Hasta dentro de un minuto, no se vayan muy lejos.